Hola gente, ¿cómo va? Ahora vamos a estar viendo ecuaciones. Sí, vamos a intentar deducir algunas cositas sobre las ecuaciones. Primero, la definición. Sí, ¿qué significa una ecuación? ¿Qué significa la palabra ecuación? Sí, lo que significa la palabra ecuación es igualdad con incógnitas. Sí, igualdad es la igualdad que conocemos. Dos cosas son iguales, en el medio está el simbolito de igualdad, a eso me refiero. Eh, con incógnitas me refiero a cosas desconocidas, ¿sí? No sabemos quiénes son, identidades desconocidas, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo que es 5 por x más 3 igual a 8, ¿sí? Acá estoy representando la incógnita con la letra X, que es algo bastante común, ¿sí? No siempre es así, sin embargo, puede ser que en algún momento sea más representativo por el contexto llamar a la incógnita N, llamar a la incógnita P, eh, porque es un precio, estamos en un contexto económico, hay distintas situaciones en las que las incógnitas se pueden llamar de otra forma. Yo lo único que quiero que se queden es con que X es simplemente un nombre, ¿sí? No le tengan miedo a la X, es simplemente un nombre, ¿sí? Es el nombre de lo desconocido, en este caso. En este caso, lo desconocido es un número, ¿sí? Puede ser que lo desconocido no sea un número, no importa, ¿sí? O sea, se puede profundizar un poco más en qué cosas son incógnitas, ¿sí? Pero nos vamos a quedar, y la mayoría de veces vamos a trabajar con incógnitas numéricas, ¿sí? O sea, estamos buscando un número X que cumpla esta igualdad, es decir, que 5 por el número X más el número 3 sea igual a 8. Estamos intentando deducir qué valor tendría que ser X o valores, ¿sí? No sabemos cuánto, ¿sí? Y para eso quiero meter una palabrita, ¿sí? Resolver, la palabra resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita que satisface la igualdad, ¿sí? O sea, cuando uno dice resolveme la ecuación, lo que le está pidiendo es que encuentre la X que satisface la ecuación. Y acá se pone un poco turbio porque yo por términos de espacios no amplío un poco esto, pero la solución no tiene por qué ser única. Digo, yo tendría que haber puesto resolver una ecuación es hallar el valor o valores de la incógnita. Podría ser, en principio, como estamos hablando de algo tan básico, es como una igualdad con algo desconocido. Ese algo podría ser que pueda ser una cosa, pues podría ser que sea dos cosas, podría ser que sea tres cosas, cuatro cosas, infinitas cosas. Podrían pasar muchas cosas, ¿sí? Eh, en principio, nada restringe a que la X sea única, ¿sí? Quizás en este caso muy particular sea única la respuesta, quizás no, ¿sí? Eso en principio no lo sabemos, ¿sí? Bien. Y otra cosa es que las incógnitas pueden no ser únicas también. Podríamos tener una X y una Y, ¿sí? No me voy a meter mucho en eso porque no vamos a hacer tanto hincapié en eso, pero puede ser que eh, tengas una ecuación con más de una incógnita, ¿sí? Que tengas que resolver, ¿sí? O sea, las incógnitas también pueden ser muchas, al igual que las soluciones pueden ser muchas, ¿sí? Pero simplemente quería hacerlo simple y por términos de espacio lo dejé como, estoy hablando en singular, ¿sí? Como si la respuesta fuera única de la única incógnita, ¿sí? Que es el ejemplo más básico que se me ocurrió, este 5 por x más 3 igual a 8, ¿sí? Y quería presentarle al menos tres métodos para resolver esto, ¿sí? Y los tres métodos que quería ver eran estos de acá, ¿sí? El primer método que yo creo, eh, que sería lo más común si uno no sabe nada,
¿sí? No sabe nada, digo, le presentan este problema, con problema me refiero a una situación que uno en principio quizás no sabe resolver, no sabe qué hacer para solucionarla, eh, y lo primero que a mí se me ocurre que harían es a ojo ver si se puede resolver, ¿sí? Es decir, probar mentalmente, esto es medio, lo voy a poner entre paréntesis, porque pueden probar mentalmente si quieren, o pueden agarrar y probarlo en una hoja, ¿sí? Hacer una prueba de algún valor X, ¿sí? O sea, con valores de X hasta llegar al indicado, ¿sí? ¿Ves? Acá otra vez estoy diciendo al indicado como si fuera única, ¿sí? Pero en realidad no lo sabemos, ¿sí? Ok. Y esto se me hace lo más común, digo, lo más directo. Si uno está buscando valores de X, bueno, probemos un poquito, ¿sí? No le hace mal a nadie, ¿sí? Probar, ¿bien? Ok, entonces el primer número con el que yo quiero probar es el número uno. Eso lo elegí yo. No sé qué habrían elegido ustedes, ¿sí? No sé qué números habrían elegido. El uno se me hace bastante eh, común, que es lo primero que uno prueba, ¿sí? ¿Podrían haber pensado en otro número? Tranquilamente. Tranquilamente podrían haber pensado en otro número, ¿sí? Yo voy a probar con el número uno a ver si esta igualdad se satisface. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar este lado de la igualdad, reemplazar la x con 1, hacer la cuenta y ver si me da 8. Eso voy a hacer. Entonces por eso puse 5 por 1 más 3. ¿Sí? Estoy agarrando el lado izquierdo de la igualdad, estoy reemplazando la x con 1 y ver si la cuenta me da 8. 5 por 1 me da 5, 5 más 3 me da 8. Pongo un tilde de que realmente me dio 8, o sea que es lo que estoy buscando. Entonces concluyo que x es 1. ¿Sí? Y acá terminó el método. ¿Sí? Tuve la suerte, tuve la suerte de al primer intento resolverlo, ¿sí? Esto no tiene por qué ser así, y esta es una de las limitaciones del método, ¿sí? El método este, nada te garantiza que no tengas que probar 555 veces, ¿sí? Nada te garantiza cuántas veces vas a tener que probar para llegar a la respuesta, y de hecho, distintas personas pueden llegar más o menos rápido a la respuesta, ¿sí? Entonces, este método tiene estas limitaciones. Ahora voy a hablar de las limitaciones del método. Primera, no se sabe cuántas veces vas a tener que probar, ¿sí? No se sabe cuánto es la respuesta. Si la respuesta fuera 9 y uno empieza del 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5, bueno, hay que hacer bastante trabajo hasta llegar a la respuesta, ¿sí? Y si la respuesta fuera realmente 153, y uno tiene que hacer 153 pasos hasta llegar a la respuesta, si piensa ir de uno en uno. Quizás uno dice, se me hace que la respuesta es un número más grande. ¿Qué tal si probamos 120? Y si te seguís quedando chico con la cuenta, si ponele que con 120 te da 7, decís, voy a probar con un número más grande, y ahí uno está salteándose muchos pasos, ¿sí? Bueno, pero estas son formas que a uno se le ocurre, o la intuición de uno le va diciendo, che, ¿qué onda acá? Capaz el número sea más grande, y como que lo va tanteando, ¿sí? Este es un método que es tanteo, uno va tanteando la respuesta. Entonces, primera limitación, ¿sí? Eh, Uno no sabe cuánto va a tener que probar para llegar a la respuesta, ¿sí? No está garantizado ni siquiera que llegues, ¿sí? ¿Qué pasa si la respuesta era 9 17avos? ¿Sí? O sea, el número al que me estoy refiriendo es 9 sobre 17. Este número es una fracción. Nosotros ya vimos fracciones, sabemos que existe. ¿Es un número bastante feo? Es un número bastante feo. ¿Es un número con el que ustedes probarían? Me arriesgaría a decir que no, ¿sí? Entonces, si este número llega a ser la respuesta, quizás ustedes dicen, bueno, el número más o menos da esto, y estarán cerca quizás después de probar varias veces. Este número, les comento, está entre 0 y 1. Entonces, quizás ustedes dicen, bueno, pruebo con el número 1. Ay, me pasé. Bueno, pruebo con el número 0. Ay, me quedé corto. Bueno, el número estará entre 0 y 1 y empiezan a probar con un medio, un tercio.
Empiezan a probar así. Ahora, hasta que lleguen al 9/17, suerte les deseo, ¿sí? Entonces, estas son las limitaciones del método, ¿sí? No hay infinitas fracciones entre 0 y 1 y quizás la respuesta es una fracción horripilante, ¿sí? Entonces, quizás te aburras o se acabe el día antes de que llegues a la respuesta, ¿sí? Entonces, nada te garantiza llegar a la respuesta, ¿sí? Esa es la primera limitación del método, ¿sí? La segunda, y esta es bastante importante que puede que uno no la vea, ¿sí? Pero la segunda limitación que a mí se me ocurre es, ok, nosotros probamos que uno, y fíjense las palabras que utilizo, es una solución, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que el 1 es un número que puede valer la X, ¿sí? Pero nada te garantiza que la solución sea única. Es decir, que es cierto que uno es una solución, pero este procedimiento no me dice nada sobre si hay más soluciones. O sea, concluir que x igual 1 es la única solución sería un poco apurado, ¿sí? No justificado, ¿sí? Porque sí, está muy lindo. Uno es una solución. Quizás hay dos y hay otro número que le estamos faltando un poquito el respeto al solo encontrar el uno, ¿sí? Entonces la segunda limitación se trata más de, bueno, yo en principio no sé cuántas soluciones hay. Entonces, ya me cuesta encontrar una porque ni siquiera tengo garantizada cuánto tengo que intentar, ¿sí? Puede que nunca la encuentre. Y incluso si la llego a encontrar, nada me garantiza que esta sea la única, ¿sí? Y entonces ahí estamos en un problema. Quizás existe otro número que multiplicado por 5 y sumado 3 da 8, ¿sí? Quizás. En principio. Creo que no estoy diciendo ningún disparate. O sea, en principio podría ser que existan dos. Bueno, se puede ver que no, ¿sí? Se puede ver que no, que la respuesta es única. Pero no con este método, no con este método no te permite encontrar soluciones, sí, puede ser, ¿sí? Puede ser que te sirva para encontrar soluciones, pero no es un método de resolución, diría yo, porque eh, es como no estás resolviendo realmente el problema de hallar todas las soluciones, ¿sí? Cuando a uno le piden resolver una ecuación, es hallar todas las posibles soluciones, ¿sí? Bien, dos limitaciones tiene este método, pero yo creo que es el más intuitivo, nunca está de más usarlo, ¿sí? Usarlo quizás para encontrar una solución no tiene nada de malo, ¿sí? Es algo que se puede hacer, ¿sí? Con lo de mentalmente, que lo puse entre paréntesis, me refiero a, pueden probar con uno en la cabeza y hacer 5 por 1 más 3 en su cabeza, o pueden agarrar una hoja y hacer la cuenta, ¿sí? Como ustedes quieran. Bien. Segundo método, y este también bastante distribuido. Pasar cosas, ¿sí? Lo hice corto. Podría haber escrito más cosas acá, de pasar cosas. No estoy diciendo dos palabras que son cosas, ¿sí? Súper vulgar esto que escribí acá, ¿sí? Pero con pasar cosas quizás ustedes me entiendan, ¿sí? Porque si yo tengo que 5 por x más 3 es igual a 8, paso el 3 restando, ¿sí? El 3 que está sumando del lado izquierdo de la igualdad, lo paso restando del otro lado, ¿sí? Ese es el primer paso. El 3 que está sumando acá lo pasé restando acá. Próximo paso, resuelvo la cuenta del lado derecho. Lo único que hago en este paso es resolver la cuenta del lado derecho. 8 menos 3 es 5. ¿Sí? Y ahora llegué a una nueva ecuación un poquito más simple, ¿no? 5 por x más 3 igual a 8 es un poquito más grande que 5 por x igual a 5. ¿Sí? Acá estoy tratando de encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 5. ¿Sí? Ok. El próximo paso que vamos a hacer es el 5 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. ¿Sí? El 5 que está multiplicando la x lo paso dividiendo y concluyo que x es igual a 5 dividido 5. Y en el próximo paso resuelvo la cuenta. Siempre, esto es como, en un paso pasás cosas, en el próximo resuelves cuentas. En el próximo pasás cosas, en el próximo resuelves cuentas. Quizás pueden hacerlo todo en uno, ¿sí? Pueden saltearse estos dos pasos y decir, ah, bueno, x tiene que ser 1 porque ya hice mentalmente la cuenta 5 dividido 5. No digo que no, ¿sí? Pero realmente si
los separaríamos, son dos cosas distintas. Uno es resolver cuentas, otro es pasar cosas, ¿sí? Bien, entonces concluimos que la X es 1. ¿Qué es lo bueno de este método? Lo bueno de este método es que sí está, no está probando, está llegando a una solución. Digo, dice, si 5 por x más 3 es 8, bueno, 5 por x tiene que ser 8 menos 3, ¿sí? Entonces 5 por x tiene que ser 5. Entonces x tiene que ser 5 dividido 5. Entonces x tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es un tren de pensamientos lógicos, ¿sí? Que derivan en la única respuesta que puede ser, ¿sí? Es como dicen, ah, bueno, si 5 por x más 3 es 8, entonces tiene que pasar esto, entonces tiene que pasar esto otro, entonces tiene que pasar que después de varios pasos lógicos, la x tiene que ser 1. Espero que se vea la diferencia con el primer método, ¿sí? Acá estamos diciendo, si pasa que esta igualdad es cierta, entonces la x tiene que ser tanto. Esto jamás lo hicimos acá. Acá directamente dijimos, bueno, probemos. No, no importa si hay más valores, vos probá, ¿sí? Espero que se vea la diferencia, ¿sí? Así que en este caso la limitación 2 de no saber cuántas soluciones hay no aparece, ¿sí? No aparece. Ahora, los comentarios al respecto de este método son, ¿quién te dijo que las cosas se pueden pasar? ¿Sí? ¿Quién te dijo que un 3 sumando de un lado de la igualdad pasa restando del otro lado? ¿Sí? ¿Profesora de la secundaria? Probablemente, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Profesor o profesora de la secundaria, puede ser que te hayan dicho esto. Ahora, ¿y por qué esto es cierto? ¿Por qué pasar cosas es algo que se puede hacer? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Por qué si 5 por x más 3 es 8, 5 por x tiene que ser 8 menos 3? ¿Sí? Quizás lo ven como algo lógico. Yo creo que hay dos maneras de pensarlo. Si uno mira como un paquete esto, si al 5 por x lo mira como un paquete, si uno a un paquete le suma 3 y le da 8, el paquete tiene que ser 5. ¿Sí? Porque 5 es el único número que sumado 3 da 8. ¿Sí? Entonces, como que salté estos dos pasos, lógicamente llegó a esto. Y si 5 por x da 5, eh, justamente el número x es la cantidad de veces que tenés que multiplicar 5 para llegar a 5. Es la cantidad de veces que entra el 5 en el 5. Entonces, por eso la división tiene sentido, ¿sí? X tiene que ser la división, porque dividir dos números, ¿qué significa? Es la cantidad de veces que el de abajo entra en el de arriba. Bueno, pero acá estamos diciendo que cuántas veces entra el de abajo en el de arriba. Entra X veces. ¿Me explico? Entonces, por eso X es igual a la división, que es igual a 1, ¿sí? En este caso, la división es igual a 1. Entonces, tiene sentido el método, al menos en esta etapa superficial, tiene sentido el segundo método. Ahora, ¿qué es esto de pasar cosas? ¿Sí? Lo que acabo de decir fue un intento de darle sentido. Ahora, ¿qué onda? ¿Por qué puedo pasar cosas? ¿O por qué algo sumando pasa restando y no pasa dividiendo? No pasa sumando también, no pasa multiplicando. Eh, ¿Por qué? ¿Sí? Y si estuviera restando, ¿cómo pasa? Y si está multiplicando, parece que pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Puede ser, ¿sí? Y todo esto es una cuestión lógica, digamos, cómo pasan las cosas del otro lado, o la pregunta real es, si yo tengo algo sumando de un lado de la igualdad, ¿cuál es la ecuación correspondiente con este algo del otro lado? ¿Sí? Y esta es la limitación que yo veo con este método, es cuándo se pueden pasar cosas. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Por qué yo no pasé primero el 5 y después el 3? ¿Por qué pasé primero el 3 y después el 5? ¿Será indistinto? ¿Será que si yo paso el 5 dividiendo y después el 3 restando, me da lo mismo? Les comento que no. ¿Sí? Si ustedes pasan dividiendo se los voy a dejar como ejercicio. Si ustedes primero pasan dividiendo el 5 que está multiplicando y en principio, si uno asume que las cosas multiplicando pasan dividiendo, bueno, lo puedo pasar. Y me queda que x más 3 es 8 quintos. Y pasando el 3 restando, les da menos 7 quintos. Se los voy a dejar de ejercicio. No me interesa ahora.
pero les aseguro que si lo realizan el ejercicio no les va a dar 1, ¿sí? Entonces, están pasando cosas raras, ¿sí? Y lo que pasa es que no se puede adoptar cualquier orden. No es lo mismo pasar primero una cosa que la otra, o la otra que una, digamos. No es lo mismo el orden en el que uno elige cómo pasar las cosas. Entonces, este método tiene ese problema, ¿sí? Si uno entiende bien cuándo y cómo pasan las cosas, está buenísimo, ¿sí? ¿Cuándo, cómo y por qué? Yo creo, ¿cómo, cuándo y por qué? ¿Sí? Esas son las tres limitaciones que yo les veo. No limitaciones del método quizás, pero justificaciones de por qué el método funciona, ¿sí? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Sí? Si uno entiende cómo se pasan las cosas, es decir, multiplicando pasa dividiendo, dividiendo, multiplicando, sumando, restando, restando, sumando, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Si yo tengo algo sumando y algo multiplicando, ¿cuál paso primero? Y el por qué, digo, ¿por qué esto es algo cierto? Si uno entiende estas tres cosas, el método funciona y está todo bien. Ahora, si uno no entiende una de ellas, eh, por ejemplo, no sabe cuándo, bueno, se puede equivocar y concluir que esto da menos 7 quintos. Y es un problema eso. ¿Sí? No sabe cómo y también se va a equivocar. Si yo el multiplicando lo paso multiplicando también, me voy a equivocar. ¿Sí? No me va a dar el mismo resultado. Quizás en un ejemplo sí da lo mismo pasarlo multiplicando que dividiendo. Pero en este caso yo les aseguro que si el 5, por ejemplo, lo pasamos multiplicando, me da que x es igual a 25. Entonces, acá hay que saber cosas. Este método viene con conocimiento acumulado para resolver ecuaciones con este método, ¿sí? El método de pasar cosas. Bien. Ok. Este es muy distribuido, el de pasar cosas. Y ya dije, la ventaja con respecto a este es que realmente está resolviendo la ecuación, ¿sí? No está probando y queda la duda de si hay más respuestas o no, ¿sí? Acá la única respuesta con este método, asumiendo cómo, por qué y cuándo, que todos lo tenemos claro, la X tiene que ser 1, ¿sí? Pero entonces viene el problema de, bueno, ¿cuándo puedo pasar algo? Bueno, ¿cómo pasa algo? ¿Sí? Bueno, esas dos cosas, ¿sí? Esas dos cuestiones de cómo y cuándo y por qué, vienen en el tercer método. El tercer método es igual efectivamente que el segundo método, pero es la justificación, ¿sí? No me salteo pasos. Este método está salteando pasos realmente, ¿sí? Está salteando muchos pasos. Y al saltearse muchos pasos, termina de no entenderse muy bien cuándo las cosas pasan, cómo pasan y por qué pasan. Digo, ¿por qué es cierto? Entonces, el tercer método, que yo lo llamé propiedad uniforme de la igualdad, porque es una propiedad lo que se está usando cada vez que se hace, es, y vamos a ver por qué, quédense tranquilos, que vamos a ver que realmente este método es la extensión del segundo, ¿sí? Y es el método posta, es el método que con lo que vimos en la materia hasta ahora, de los axiomas, de los números reales, de la suma, de la multiplicación y bla, 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 van a ver que estamos usando esas cosas. O sea, es un método constructivo, un método que utiliza las cosas que ya supusimos ciertas. Sí, esto es como las cosas pasan restando, es conocimiento nuevo. ¿De dónde sacamos que las cosas pasan restando? No, esto es constructivo. Van a ver que utilizamos muchas propiedades de las cuales ya estuvimos charlando. Bien. Entonces, la propiedad uniforme de la igualdad, primero les quiero hablar de este ejemplo que está antes de la línea esta, este ejemplo de acá, ¿sí? Que termina con esta carita, y vamos a hablar de por qué esa carita, ¿sí? Eh, y después vamos a hablar de por qué se le llama propiedad uniforme de la igualdad, ¿sí? 5 por x más 3 es 8. Empecé con la misma afirmación que es mi problema, digamos. 5 por el número de x más 3 es igual a 8. Y ahora, yo utilizo la propiedad uniforme, ¿sí? ¿De qué sentido? Sumo 1 a ambos lados, ¿sí? Sumo 1 a ambos lados. Y yo quiero que esto se entienda, ¿sí? Yo quiero que uno piensa y dice, bueno, si 5 por x más 3, que va a ser un número, para x un número, como sabemos que x es un número, esto de acá es un número. Para x igual 1 será un 8, para x igual 2 un 13. Y uno puede seguir haciendo cuentas, pero entiéndase que esto de acá es un número incógnito también, porque no tenemos el número de x, ¿sí? Pero es un número. Y el 8 también. Entonces, ¿qué tal si, bueno, yo sumo 1 a ambos lados, ¿sí?
Si 5 por x más 3 era 8, ¿sí? Si esto era igual a esto, si yo a esto le sumo 1, tiene que ser lo mismo que esto sumado 1. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? Es decir, si Pepe es igual a Roberto, si a Pepe le sumas 1 y a Roberto le sumas 1, tienen que seguir siendo iguales. Si ya eran iguales desde un principio y les haces lo mismo, tienen que seguir siendo iguales. ¿Sí? Y si uno acá, esa es la parte importante. Después, ¿qué hago acá? Aplico asociativa. La A es de asociativa. ¿Por qué la asociativa? Porque dejé el 5 por x solito y resolví 3 más 1. ¿Sí? Que uno, si no pone los paréntesis, se olvida que está aplicando la asociatividad realmente. Hace 3 más 1 y no tiene ningún problema. Pero realmente, como nosotros realmente sabemos sumar dos cosas nada más, ¿sí? La suma es binaria, yo tengo que poner paréntesis, suma con 1. ¿Sí? Entonces, utilizo la propiedad asociativa para poder poner 3 más 1, que me termina dando un 4. ¿Sí? Es decir, 8 más 1 acá no tuve ningún problema de poner ningún paréntesis porque en el lado derecho solo tengo un numerito. ¿Sí? Me queda 8 más 1, que es 9. ¿Sí? Fíjense que en este paso, del lado derecho de la igualdad resolví una cuenta. Y del lado izquierdo apliqué propiedad asociativa. En el próximo paso lo que hago es resolver la cuenta. 3 más 1 me da 4. Y llego a que 5 por x más 4 me da 9. ¿Sí? Entonces, fíjense que llegamos de un problema, que era 5 por x más 3 igual a 8, a 5 por x más 4 igual a 9. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sí? Si 5 por x más 3 es 8, 5 por x más 4 tiene que ser 9. ¿Sí? Porque le sumé 1 a ambos lados. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad uniforme de la igualdad. ¿Sí? La propiedad uniforme de la igualdad es hacer cosas a ambos lados de una igualdad te mantiene la igualdad, ¿sí? Por eso, uniforme, ¿sí? No cambia la forma de la igualdad, digo, la igualdad se sigue manteniendo, ¿sí? Vuelvo a repetir, hacer algo a ambos lados de la igualdad, sumar, restar un número, multiplicar, dividir, eh, te mantiene la igualdad, ¿sí? Entonces, podemos hacer cosas como le dice acá, sumar 1, ¿sí? Eso es el por qué, ¿sí? El por qué es cierto esto, ¿sí? Espero que tenga sentido, es como un balance, ¿sí? Es como que tenemos la balanza equilibrada en un momento, y si sumo uno de un lado, hay que equipararlo con sumar uno del otro, ¿sí? Y las balanzas siguen pesando lo mismo. Como que tengo una balanza, ¿sí? Tengo una balanza, sumo uno de este lado y lo dejo este lado igual, no va a estar equilibrada. Pero si le sumo un 1 a esta también, sí va a estar equilibrada nuevamente, ¿sí? Así que espero que se entienda la propiedad uniforme de la igualdad, por qué es cierta, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué puse esta carita yo? Puse esta carita porque muy lindo que sea cierto, pero nosotros queremos cosas ciertas, pero además útiles, ¿sí? Es el por qué y el para qué, digamos. El por qué es cierto, ya lo vimos, ¿sí? Vemos que es cierto esto, que si 5 por x más 3 es igual a 8, 5 por x más 4 es igual a 9. Pero ¿y para qué? ¿Para qué hacemos esto? Hicimos pasos lógicos, por lo que llevamos un problema a otro problema que parece ser igual de difícil. 5 por x más 4 igual a 9 parece ser exactamente de la misma naturaleza y dificultad que 5 por x más 3 igual a 8. ¿Sí? Entonces, no estamos cumpliendo mucho el para qué, digamos. Uno, me encantaría, si estuviéramos en una clase, que llegáramos a esto y me dijeran, ¿y para qué hicimos esto, profe? Y les diría, para nada, ¿sí? Porque les estoy enseñando la propiedad, el porqué de la propiedad uniforme, porque es cierta, pero nada más que por método, nada más para enseñanza, ¿sí? Esto no está yendo en dirección de resolver la ecuación, ¿sí? Recuerden resolver la ecuación, hallar el número x, ¿sí? Esto no estamos resolviendo por x acá, porque la x sigue siendo una incógnita, si no está despejada. Despejada me refiero a x igual un número, ¿sí? Que los dos primeros métodos sí llegaban a cosas de x igual un número. Entonces, la propiedad uniforme vimos lo que es, pero en este caso, aplicada así, no parece ser muy útil, ¿sí? Entonces, yo los invito a probar un poquito más con la propiedad uniforme, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros sumar 1 fue algo, elección mía para el ejemplo. Ustedes, si quieren, podrían sumar 2. No tengo ningún problema con que sumen 2, ¿sí? ¿Qué va a cambiar acá? Al sumar 2 acá, acá me queda un 2, ¿no? Fíjense y si están de acuerdo con los cambios que voy a hacer en las cosas, digamos. 8 más 2, en lugar de ser 9, ahora me va a dar 10, ¿sí? Y 3 más 2 no me va a dar 4, sino que me va a dar 5, ¿sí? Y acá el 9 lo actualizamos al 10 de la anterior igualdad, ¿sí? Y llegamos a que 5 por x más 5 es 10. Bueno, pero sigue sin servirme mucho, ¿no? Como que sigo teniendo un número multiplicando la x más un número igual a otro número. No cambia la naturaleza del problema, ¿sí? Entonces, por eso es que yo también le pondría la misma carita. La cara de, bueno, ¿y qué? ¿Sí? ¿Y cómo puedo utilizar esto para resolver la ecuación? ¿Sí? Y uno puede, yo lo estoy haciendo que lo hice con la suma, los invito a probar con la resta, ¿sí? Que la resta, ya lo hablamos, es una suma, ¿sí? Por el inverso aditivo, pero no importa, ¿sí? Si ustedes restan a ambos lados, no sé, supónganse que resto 2, ¿sí? Resto algo, y acá también resto 2. 8 menos 2, ahora no va a ser 10, 8 menos 2 da 6. Y acá al aplicar asociativa me queda 3 menos 2, ¿no? Y 3 menos 2 no es 5, sino que 3 menos 2 es 1. Espero que no esté confundiendo lo que estoy haciendo de cambiar los valores, ¿sí? Pero 3 menos 2 me queda un 1, que, y como acá estoy sumando, más 1, ¿sí? Y el 6, vamos a actualizarlo acá, por favor, en lugar de 10, 6, ¿sí? Así que mírenlo de nuevo. Si 5 por x más 3 es 8, 5 por x más 3 menos 2 tiene que ser 8 menos 2, ¿sí? Y si 8 menos 2 es 6, y acá aplicamos asociativa para quedarnos con un cacho 3 menos 2 que sabemos resolver. 3 menos 2 es un 1, ¿sí? Y como está sumando, más 1. Entonces me queda que de 5 por x más 3 igual a 8, llego a 5 por x más 1 igual a 6. Entonces, y acá seguimos teniendo el problema del para qué, ¿no? Bueno, muy lindo, pero seguimos teniendo un número multiplicando la x sumado a un número igual a otro número. Entonces, la naturaleza del problema no la estoy facilitando, ¿sí? No es un problema más fácil de resolver. 5 por x más 3 igual a 8 que 5 por x más 1 igual a 6. Al menos a mí me parece, ¿sí? Quizás es un poco más fácil de resolver en el sentido de que 6 es un poquito más chico que 8 y 1 es más chico que 3, entonces las dimensiones de los números son menores, entonces trabajar con números menores generalmente a la cabeza le cuesta un poco menos, ¿sí? En ese sentido puedo entender que sea un poco más fácil, pero a grandes rasgos el problema sigue siendo el mismo, ¿sí? Es básicamente la misma dificultad, ¿sí? Algo más fácil sería no tener directamente la suma y llegar a algo de la pinta 5 por x igual a 5, ¿sí? Eso sí es un problema más fácil porque ya hay del lado izquierdo de la igualdad una sola operación en la que pensar. Acá es más difícil porque tenés que pensar en una multiplicación y luego una suma, que las dos se compensen para dar 6, ¿sí? Se unan para dar 6. ¿Me explico? En ese sentido, yo le seguiría poniendo la carita. Sí. Y también se puede dividir. Si ustedes quieren, pueden dividir, pueden multiplicar. La propiedad uniforme de la igualdad sirve con operaciones a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Cualquiera de las cuatro, en principio, y más. ¿Sí? Pero eso lo veremos eh, más adelante. Se puede aplicar raíz cuadrada a ambos lados, se puede elevar al cuadrado a ambos lados, se puede elevar a la quinta a ambos lados, se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Y uno tiene que pensar si tiene sentido hacerlo, ¿sí? Si dos cosas son iguales, elevadas a la quinta van a seguir siendo iguales, ¿sí? Cosas así. Bien, ok. Y ahora, con todo este tiempo que me tomé explicando cómo falla el para qué, voy a explicarles un método que utiliza la propiedad uniforme y también va en sentido de resolver la igualdad, ¿sí? Entonces, quizás ustedes ya estuvieron pensando de, bueno, sumamos el número 1, sumamos el número 2, restamos el número 2, hicimos tres ejemplos que no me sirven mucho. ¿Qué tal si proponemos algo que sí sirva? ¿Sí? Y esto se los dejo para pensar, si quieren pueden pausar el video y pensar, bueno, ¿qué puedo hacer acá entonces?
¿Qué me conviene poner acá sumado o restado que haga que la cuenta me quede solo una operación del lado izquierdo, que quede algo más lindo, más simple? ¿Sí? Piénsenlo. Ahora yo voy a seguir y voy a presentar la respuesta. ¿Sí? 5 por x más 3 igual a 8. Utilizo la propiedad uniforme que le pongo p puntito u puntito para propiedad uniforme. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es restar 3 a ambos lados. ¿Sí? ¿Por qué voy a, digo, para qué, perdón? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es la propiedad uniforme. ¿Sí? Ya vimos que tiene sentido. ¿Sí? La balanza sigue equilibrada. Ahora, ¿para qué lo hago? Vamos a verlo un poquito después. ¿Sí? Próximo paso, aplico asociativa del lado izquierdo y resuelvo la cuenta en el mismo paso del lado derecho. 8 menos 3 espero que se entienda que es 5. Y acá, aplicando la propiedad asociativa, me queda 3 menos 3 en un paréntesis. ¿Sí? Bien. Y acá, y un poquito después, viene la justificación de por qué hice esto. ¿Sí? 3 menos 3, ¿cuánto da? 0, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Y acá pongo por inverso aditivo. Pongo i punto a punto. Inverso aditivo. Estamos usando uno de los axiomas. ¿Sí? El, el número menos 3 es el inverso aditivo del 3. Y también estamos usando la definición de resta. ¿Sí? 3 menos 3, por definición, es 3 más el inverso aditivo de 3. ¿Sí? O sea, 3 más menos 3. ¿Sí? Espero que se entienda que estamos utilizando la definición de resta para escribir esto como 3 más menos 3. ¿Sí? 3 más menos 3, lo voy a escribir acá. Y ahora estamos utilizando la definición de este, que es el inverso aditivo de este, para entender que si un número se suma con su inverso aditivo, por definición de inverso aditivo, tiene que dar 0 esto, porque es el número que sumado a él le da 0, ¿no? Recuerden, y si no vayan a recordar al video de axiomas de la suma, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy utilizando acá. Estoy utilizando el hecho de que por resta esto es igual a esto y por definición de inverso aditivo esto es igual a 0. ¿Sí? Me salté algunos pasitos. Bien, 5 por x más 0 igual a 5. ¿Sí? Espero que se entienda esto. Y ahora utilizo el hecho de que el número 0 sumado no hace nada. Es decir, utilizo el hecho de que el número 0 es el simbolito que nosotros utilizamos para representar la nada. La nada me refiero a la nada aditiva, ¿sí? A el neutro aditivo, al que no hace nada al sumar, ¿sí? Entonces espero que se entienda que acá estamos utilizando otro de los axiomas de los números reales, ¿sí? El axioma de los números reales te dice que cualquier cosa sumada a 0 te da cualquier cosa, ¿sí? Con lo que partiste. Sumar 0 no te cambia la suma, el resultado. Entonces 5 por x más 0 te da 5 por x, ¿sí? Entonces espero que se entienda que después de algunos pasos de aplicar axiomas, ¿sí? Y definiciones, espero que se entienda que de 5 por x más 3 menos 3 igual a 8 menos 3, llegamos a que 5 por x es igual a 5, ¿sí? Y acá recién les puedo hablar del para qué hicimos lo que hicimos de restar 3 a ambos lados. ¿Por qué utilizamos la propiedad uniforme con el número 3 restado? ¿Sí? O sea, ¿por qué restamos 3 a ambos lados, básicamente? El por qué es porque podemos, ¿sí? Por la propiedad uniforme y ya hablamos de por qué tiene sentido. El para qué es para que nos quede una sola operación del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Me quedó 5 por x igual a 5. Entonces, ¿qué fue la clave acá? ¿Sí? Pensar cómo hacer para anular este 3, ¿sí? Porque si yo hago algo que anule este 3 sumando, si yo hago algo que anule este 3 sumando, eh, voy a quedarme del lado izquierdo de la igualdad con solo la operación de multiplicación, ¿sí? Del lado derecho no pasa nada porque sumar, restar, digo, voy a poder hacer esta operación y me va a seguir dando un número. O sea que el lado derecho de la igualdad, al restar algo, sigue siendo un número al igual que lo era antes. O sea que no aumenta en dificultad el lado derecho, aumenta en complejidad el lado derecho de la igualdad, ¿sí? Yo espero que se entienda que mantuvimos la complejidad del lado derecho y del lado izquierdo la disminuimos. O sea, uno diría, la X está más sola, ¿sí? Más sola, ¿sí? No hay tantas cosas acompañándola. Entonces llegamos a 5 por X igual a 5, ¿sí? Y acá, bueno, espero que se entienda esta cantidad de pasos, ¿sí? Que fuimos haciendo, ¿sí? Y acá me voy a detener un segundo, porque quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean que acá en 2 pasos llegamos a 5 por x igual a 5. Acá
en 1, 2, 3, 4 pasos llegamos a 5 por x igual a 5. Yo les digo que por esto, este método es una extensión de este, ¿sí? Este cuenta los porqués de este, ¿sí? ¿Por qué el 3 pasa restando? Porque si vos restás a ambos lados, de acá se te cancela porque queda un 0 y de acá te queda el -3, ¿sí? La versión negativa para que lo cancele. Entonces, esto de acá, en realidad lo que pasó acá es que se aplicó la propiedad uniforme, pero no te lo están contando, y ya hicieron todos los pasos del lado izquierdo. Digo, se saltearon que 3 menos 3 da 0 y que 0 sumado a algo te da el mismo algo, ¿sí? Pero espero que se entienda realmente que acá se aplicó la propiedad uniforme, pero nada más que no te lo están contando y te están diciendo simplemente que algo sumando pasó restando, ¿sí? Pero esta es la versión extendida y la versión que sí tiene sentido, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan algo sumando, pasa restando por esta razón, porque si yo resto a ambos lados por la propiedad uniforme, me termina quedando un 0 y bla, 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 y se termina cancelando todo, ¿sí? O sea que el lado izquierdo te queda como sin el +3, ¿sí? Como si hubiera desaparecido, y el lado derecho te queda con el, en lugar de +3, te queda con el -3, ¿sí? El 8 menos 3 que resuelto da 5, ¿sí? Así que espero que se entienda, ¿sí? Espero que se entienda que realmente acá en este primer paso hay bastantes cosas que se están salteando, ¿sí? Bastantes cosas que se están... Ese es el primer paso del problema. El segundo simplemente es una resta, ¿sí? Una cuenta. Pero en el primer paso hay muchas cosas que uno saltea, ¿sí? Bien. Entonces, si alguna vez dudaban de por qué las cosas pasan restando, por qué las cosas sumando pasan restando, porque realmente lo que hiciste es restar a ambos lados el número que cancela el del lado que vos tenés el número sumando, ¿sí? Y bueno, del otro lado te queda restando ese número y del lado que lo tenías sumando se te cancela y te queda, bueno, el resto del lado de ese, ¿sí? Espero que se entienda lo que acabo de decir, aunque no escribí nada, ¿sí? Bien. Y ahora sí vamos a proseguir. Una vez que llegamos a 5 por x igual 5, ambos métodos siguen. Ahora, este método utiliza nuevamente la propiedad uniforme, ¿sí? ¿Y de qué manera, no? Porque acá llega el mismo problema. Digo, si uno tiene 5 por x igual a 5, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Uno puede utilizar el primer método de probar. Ah, bueno, 5 por x igual a 5 es fácil. X tiene que ser 1. Pero esto es subjetivo. Puede ser que a uno le resulte muy fácil saber que esto es 1 o no, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la propiedad uniforme, ¿sí? ¿Y cómo? Porque la propiedad uniforme, lo difícil de la propiedad uniforme es saber qué hacer, ¿sí? Uno puede sumar 5 a ambos lados, uno puede restar 5 a ambos lados, uno puede dividir por 5 a ambos lados, uno puede multiplicar por 5 a ambos lados, uno puede sumar 37 a ambos lados, uno puede hacer muchas cosas. Tiene 4 operaciones, en principio, e infinidad de números para cada operación. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en este caso? ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Uno, los invito también nuevamente a pausar el video y pensar qué puedo hacer a ambos lados de esta igualdad de modo que la X quede más sola, ¿sí? Es decir, lo mismo que hicimos de acá hasta acá, que la X quedó más sola porque solo hay una operación, el próximo paso tendría que ser X igual a algo, ¿sí? O sea, llegar a X igual a algo, de alguna forma cancelar el 5 que está multiplicando, ¿sí? Porque si canceláramos el 5 que está multiplicando, muy fácil, ya tenemos X igual a lo que me dé la cuenta del lado derecho. Entonces, la idea en este caso va a ser esa, ¿sí? Vamos a intentar aplicar algo a ambos lados de la igualdad que cancele un 5 multiplicando, ¿sí? Y para cancelar un 5 multiplicando, esto no es fácil, por eso les sugiero que paren el video y piensen, divido por 3 ambos lados, divido por 2 ambos lados, resto 1 ambos lados. Quizá uno piensa, bueno, no sé, restémosle 4 a este 5, ¿sí? Lo que pasa es que vos cuando restás a todo, no restás solo al 5, ¿sí? Entonces, voy a, de hecho, déjenme un segundo borrar esto de acá y presentarles algo que se les podría ocurrir, ¿sí? Ustedes podrían decir, bueno, tengo 5 por x igual a 5. ¿Qué hago? ¿No? 5 por x igual a 5. Y uno dice, bueno, entonces, muy fácil. 5 menos 4
por x igual a 5 menos 4. Resto 4 a ambos lados. Resto 4 a ambos lados. 5 menos 4 me da 1. 5 menos 4 me da 1. Me queda 1 por x igual a 1. Bueno, y 1 por x es x, ¿sí? Porque 1 es el neutro multiplicativo. Es el número que, al igual que el 0 con la suma, es el 0, pero de la multiplicación, que nosotros lo llamamos 1, ¿sí? Es el número que al multiplicar no hace nada. Entonces concluimos que x tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando hacen esto, ¿sí? Porque me resulta gracioso, porque justamente la respuesta es correcta, pero el procedimiento es inválido. Espero que, digamos, no... Yo lo hice, ¿no? Espero que se entienda o al menos duden sobre si esto está bien o no. ¿Sí? Esto no está bien. ¿Cuál es el paso que está mal? Primer paso, segundo paso, tercer paso. El primer paso es el que está mal. De acá hasta acá no estuvo bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo elegir dónde restar 4. ¿Sí? Yo resto 4 a ambos lados. ¿Sí? No es lo mismo escribir 5 por x menos el número 4 que 5 menos 4 multiplicado por x. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo porque lo que yo debería haber hecho es 5 por x y después restarle 4. ¿Sí? Esto es, digo, agarrás lo que tenías del lado izquierdo y le restás 4. Y el lado derecho también, 5 menos 4. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno debería haber puesto en el segundo paso. No esto. Esto no. Esto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque eh, yo, la balanza, uno le aplica algo a toda la balanza. No puedo decir, che, en esta expresión quiero restar 4 acá adentro, pero en el lado derecho quiero restar 4 a todo. No, porque no es cierta la igualdad, no es cierto que se mantiene el equilibrio. ¿Sí? Yo, si tengo Pepe y Roberto, no podés restarle al brazo de Pepe algo y no al todo, a todo el Pepe, por así decirlo. No sé si me explico, pero eso es lo que está pasando acá. Estás decidiendo dónde restar a tu conveniencia. Yo entiendo el para qué, para que quede un 1 acá y me que termine la X sola. Y lo entiendo y me gusta el pensamiento de el para qué lo hago. Ahora, el por qué es el que está siendo inválido. No está bien restar 4 donde uno quiera, ¿sí? No es válido, ¿sí? No es válido. Bien. Ok. Espero que se entienda que 5 por x menos 4 no es lo mismo que 5 menos 4 por x. ¿Sí? Pueden reemplazar algunos valores en x, van a ver que estos números no siempre coinciden. ¿Sí? En el número 1 coinciden y por eso el método, por si tienen una duda, porque capaz tienen la duda, che, ¿por qué me estás diciendo que este método está mal si la respuesta está bien? Y porque puede pasar que el método esté mal y la respuesta esté bien. Puede pasar, ¿sí? Yo les aseguro que este método está mal y que fue un caso muy particular de porque la respuesta es 1, que la respuesta te dio bien, ¿sí? Pero si yo ponía otro ejemplo en donde la respuesta te daba 2, por ejemplo, este método acá no va a estar bien, ¿sí? O sea, este método no está bien. Resultó en una respuesta que termina siendo la correcta, pero no está bien. Bien. Entonces, restar 4 no parece muy bueno porque uno lo tendría que escribir así. Y escrito así, yo no puedo juntar el menos 4 con el 5, porque primero se resuelve la multiplicación. ¿Sí? Entonces, no puedo simplemente el menos 4 meterlo acá adentro. No, porque de hecho acá se aplica distributiva y la X estaría afectando a ambos, digamos. Esto no es lo mismo que esto. Si fuera lo mismo, estaría bien, pero no son lo mismo. Realmente no son lo mismo. ¿Sí? Cuando uno aplica distributiva, esto es 5 por x menos 4 por x, no es 5 por x menos 4. Entonces, realmente no son lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, espero que se entienda que restar 4 a mí me parece una buena idea, pero no termina siendo válida. ¿Sí? Entonces, quizás hay que aplicar otra cosa. ¿Sí? Y pueden, nuevamente los invito a pausar y probar qué puedo hacer a ambos lados de esto para llegar a una X solita. ¿Sí? Y ahora voy a proseguir dando la solución, digamos. Lo que yo voy a hacer es dividir por 5 ambos lados. ¿Sí?
¿Por qué divido por 5 ambos lados? Bueno, porque funciona. Vamos a verlo después, ¿sí? El por qué puedo hacerlo, ¿sí? Uno es el por qué puedo hacerlo por la propiedad uniforme, ¿sí? De la igualdad. Pues estoy haciendo lo mismo a ambos lados. Si 5 por x igual a 5, más le vale a 5 por x dividido 5 ser lo mismo que 5 dividido 5. Porque si eran iguales lo de arriba, lo divido en 2 por 5, me va a seguir dando igual, ¿sí? La balanza. ¿Bien? Ok, y ahora, el para qué, esperen un segundo, ¿sí? Nuevamente vamos a esperar algunos pasos para que noten por qué hice esto. Bien. Próximo paso, aplico asociativa, ¿sí? Y resuelvo una cuenta. Fíjense que en el lado derecho, 5 dividido 5, resolví que es igual a 1, ¿sí? Resolví la cuenta, 5 dividido 5 igual a 1. Y en el lado izquierdo aplico la asociativa porque, si se acuerdan, dividir es multiplicar por el inverso. Entonces, realmente, 5 por x dividido 5 yo puedo aplicar asociativa en lugar de primero multiplicar y luego dividir, primero dividir y luego multiplicar. Porque dividir es una multiplicación, ¿sí? Entonces, espero que se entienda que acá lo que estamos aplicando es la asociatividad de la multiplicación, no la asociatividad de la suma, ¿sí? No como antes, pero sigue siendo un axioma, ¿sí? Entonces lo aplico para, en lugar de 5 por x primero, voy a hacer 5 dividido 5 primero. ¿Sí? ¿Y por qué, 5, y por qué hago esto? Porque 5 dividido 5 sé que me da 1. O sea que me queda que acá, bueno, 5 dividido 5 es por el inverso multiplicativo que da 1. ¿Sí? Digo, 5 dividido 5 es 5 por el inverso multiplicativo, es 5 por definición de la división. ¿Sí? La división es multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Sí? Pueden no hacerse problema con esto. 5 dividido 5 saben que es 1, ¿sí? Pero el por qué viene un poco con que si miramos la división como una multiplicación por el inverso, ¿sí? Si pensamos que 5 dividido 5 es igual a 5 por, y voy a poner tipo 5, no me acuerdo qué notación había utilizado para el inverso multiplicativo, creo que una estrellita, ¿sí? 5 por el inverso multiplicativo de 5 tiene que ser 1. Por definición de inverso multiplicativo, ¿sí? Porque el inverso multiplicativo de un número m es un número que multiplicado por m me da 1, ¿sí? Entonces, entiéndase que 5 por el inverso de 5, inverso multiplicativo de 5, tiene que ser 1, ¿sí? Tiene que ser el neutro multiplicativo, ¿bien? Entonces, por eso acá yo puse que utilicé inverso multiplicativo para decir que 5 dividido 5 me da 1. Y 1 por x me da x, ¿por qué? Porque 1 es el neutro multiplicativo, ¿sí? Entonces, la cuestión, ¿cuál es? ¿Por qué yo dividí por 5? Porque sé que al dividir por 5 me va a quedar el neutro multiplicativo acá, y al multiplicar por el neutro multiplicativo a la x, me queda solo la x, ¿sí? Entonces cambié un 5 por x que cambia la x, porque multiplicar por 5 no es algo neutro. Multiplicar por 5 cambia los números, ¿sí? 5 por 2 es 10, o sea que el 2 pasó a ser un 10, ¿me explico? El 1 nunca hace eso. El 1 multiplicado nunca te cambia cuánto da. 1 por 2 da 2, 1 por 3 da 3 y así sucesivamente. Entonces espero que se entienda por qué, digo, el para qué hicimos la división por 5. Porque sé que me va a quedar el neutro multiplicativo, sé que me va a quedar un 1 multiplicando la x, y un 1 multiplicando la x es como tener la x, y finalmente concluimos que el valor de x es 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, espero que se entienda que estos dos pasos de acá son los mismos 1, 2, 3, 4 pasos de acá. ¿Sí? De acá hasta acá, otra vez hicimos estos dos pasos, pero lo extendimos. ¿Cuál es el paso que extendimos? Este. Estos pasos, este, ¿y cuál era el otro? Era el primero, era este. Estos dos pasos se están salteando los porqués. El por qué, el cómo, el cuándo, se está salteando todos esos pasos, ¿sí? Entonces, ¿por qué 5 por x igual a 5 termina siendo que x es igual a 5 dividido 5? Bueno, por todo esto, porque se aplica la propiedad uniforme dividiendo por 5 a ambos lados, se aplica la asociatividad, se aplica el inverso multiplicativo, se multiplica por 1 la x. Fíjense que acá ya se hizo todo, ¿sí? Se dividió por 5, se aplicó asociativa, el 5 dividido 5 me dio un 1, y el 1 por x ni siquiera lo pongo acá, ¿sí? Ya pongo la x, ¿sí? Entonces espero que se entienda que ese primer paso se está salteando un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas del lado izquierdo, porque el 5 por x termina siendo x, ¿sí? Ok. Pero entiéndase que
visualmente, lo que termina pasando es que el 5 pasa dividiendo, ¿sí? Porque del lado izquierdo se me cancela el 5 multiplicando y del lado derecho, como dividí ambos lados por 5, me queda el dividido 5. Entonces, la consecuencia gráfica luego de saltearte pasos lógicos termina siendo que dividís por 5. Que un número, un 5 multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Al otro lado de la igualdad. El por qué esto es cierto, es porque se aplica por propiedad uniforme, se aplica asociatividad, se aplica la definición de inverso, ¿sí? Se aplican un montón de propiedades que termina siendo visualmente como pasar dividiendo, ¿sí? Pero bueno, esta es la verdad, digamos. Y nuevamente concluimos que x es igual a 1. La última propiedad lo que hicimos, bueno, 1 por x da x porque es el neutro, multiplicativo el 1. Bien. Entonces, finalmente, después de tanta charla, ¿sí? Estamos viendo el método que es el posta, ¿sí? Este método es el verdadero. Este método es el porqué de todo, es el que dicta cómo se resuelven las ecuaciones, ¿sí? Con este método no se pueden equivocar. Ahora, fíjense que el método es muy técnico, es muy difícil, ¿sí? Yo no tengo problema con que sigan utilizando el hecho de que lo que está multiplicando pasa multiplicando, lo que está dividiendo pasa. Dije cualquier cosa. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Pero entiéndase que la justificación detrás de eso es la propiedad uniforme de la igualdad. ¿Sí? Bien. Y lo que quería hacer ahora era un ejemplo, ¿sí? De porque yo les pregunté, les dije, si ustedes pueden hacer esto siempre y cuando sepan el por qué, el cuándo y el cómo. ¿Sí? El cómo, yo les digo que siempre que intenten utilizar la propiedad uniforme para cancelar una multiplicación van a tener que dividir. ¿Sí? Para cancelar una suma van a tener que restar. ¿Sí? Es por eso que las cosas sumando pasan restando, las cosas multiplicando pasan dividiendo, y etc. ¿Sí? El ¿Por qué? Es por la propiedad uniforme, porque es cierta. Bueno, ya vimos los pasos lógicos de por qué tiene sentido. Y el cuándo es lo que quiero afrontar ahora. ¿Cuándo puedo pasarlo? ¿Por qué no puede pasar el 5 dividiendo antes? ¿Por qué no pude pasar el 5 dividiendo antes? Eso es lo que yo quiero que ahora respondamos rápidamente porque no se me hace menos. ¿Sí? Es importante porque digo, si puedo pasar las cosas multiplicando, dividiendo, las cosas sumando, restando, ¿por qué no pasa el 5 antes? Ya vimos que pasar el 5 después funciona, ¿sí? Ahora, ¿por qué no pasa el 5 antes? ¿Por qué yo no puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a intentar interpretar por qué, si de 5 por x más 3 es igual a 8, entonces x más 3 es igual a 8 quintos, ¿sí? Lo único que hice fue pasar el 5 dividiendo. Me estoy preguntando, ¿es cierto que si 5 por x más 3 es igual a 8, entonces x más 3 es igual a 8 quintos? ¿Sí? Y vamos a preguntarnos si esto es cierto. ¿Sí? Y vamos a intentar pensarlo, ¿sí? Con la propiedad uniforme, ¿sí? Que es lo que sabemos que es cierto. ¿Qué deberíamos hacer acá? Como sabemos que lo que está multiplicando pasa dividiendo, pero sabemos que lo que realmente pasa es que se divide a ambos lados, ¿sí? Lo que deberíamos hacer es, en un primer paso, agarrar y decir, ah, bueno, hagamos 5 por x más 3 dividido 5 igual a 8 dividido 5. ¿Sí? Apliqué la propiedad uniforme dividiendo por 5 ambos lados. ¿Por qué hice esto? Porque veo que del lado derecho tengo un 8 quintos. Para llegar al 8 quintos dividí por 5. ¿Sí? Y también porque como tengo un 5 multiplicando, si yo quiero cancelar esto, ¿sí? La idea de pasarlo, tengo que dividir a todo. ¿Sí? Entonces, próximo paso, y acá viene lo turbio, porque espero que recuerden, y esto es por la distributiva, como la división es una multiplicación, si vos tenés una suma, que le voy a poner un paréntesis para ser explícito, si ustedes tienen una suma dividida, algo es como multiplicar por el inverso de 5. Entonces espero que se entienda que este 5 lo puedo distribuir, ¿sí? Y tengo 5 por x dividido 5, ¿sí? Más 3 dividido 5, todo igual a 8 quintos, ¿sí? Bien. Ok, ¿y qué quiero hacer ahora? Me perdí un segundo. Y
Claro, fíjense lo que acabo de hacer. Voy a poner una D de distributiva. Distribuí el 5 que está dividiendo. Y si uno se pregunta por qué pude distribuir en una división, es porque la división es una multiplicación. ¿Sí? Es una multiplicación en su definición. ¿Sí? Así que es un tipo muy particular de multiplicación. Así que la distributiva, el noveno axioma que vimos, literalmente lo estoy aplicando acá. Por eso pongo la D. Bueno, esta D está media fea. Vamos a ponerla así. La D. ¿Sí? Ok. Y ahora, lo próximo que quiero hacer, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero, sí, quiero aplicar asociativo, ¿sí? Acá. Y hacer primero 5 dividido 5 por x, después más 3 quintos igual a 8 quintos, ¿sí? Y 5 dividido 5 da 1 y el 1 multiplicado da x, así que acá me voy a saltear pasos, me lo salteo, no me interesa, ya lo vimos muchas veces, ¿sí? Lo que hago es 5 dividido 5 igual a 1 y 1 por x es igual a x, ¿sí? Y estoy utilizando inverso multiplicativo y neutro multiplicativo, ¿sí? Entonces espero que se entienda que esto de acá llega a que x más 3 quintos es igual a 8 quintos. Y miremos esto de acá. Lógicamente a lo que llegamos es que x más 3 quintos es 8 quintos, ¿sí? Entonces, espero que se entienda por qué esto es falso, ¿sí? X más 3 no puede ser 8 quintos porque x más 3 quintos es 8 quintos, ¿sí? Espero que se entienda que si a x le sumás 3 no puede ser 8 quintos, porque si le sumás 3 quintos te da 8 quintos, ¿sí? Acá hicimos pasos lógicos que llegaron a esto, ¿sí? Esto no puede ser cierto, ¿sí? ¿Me explico? Si vos a un número le sumás 3 quintos, te da 8 quintos, si le sumás 3, que es un número mayor que 3 quintos, te va a dar más que 8 quintos, pero seguro que no 8 quintos, ¿sí? Lo mismo que la balanza. Esta balanza así está equilibrada, pero si vos sumás más del lado izquierdo, no 3 quintos, sumás más, y del lado derecho lo dejas igual, te quedó más alto el lado izquierdo, ¿sí? Entonces espero que se entienda que esto de acá es falso. Y ahora, ¿por qué viene la confusión, digamos? ¿Por qué esto de... ¿por qué se da esta confusión? O sea, vimos que es falso, pero ¿qué es lo que pasó acá? Lo que pasó es que cuando uno divide, no puede dividir a donde uno quiera, ¿sí? Uno no puede dividir donde quiera, ¿sí? Yo no puedo simplemente agarrar y en lugar de dividir a todo el lado, ¿sí? Es el mismo problema que vimos antes. En lugar de dividir a todo el 5 por x más 3, no puedo agarrar y simplemente dividir el 5 por x, ¿sí? Porque si yo me comiera eso y digo, ah, bueno, acá elijo dónde dividir y divido esto por 5, espero que se entienda que si yo me hago el vivo y divido solo el 5 por x, ahí sí me estoy equivocando, ¿sí? Me estoy equivocando, ¿sí? Si yo agarro y digo, ah, bueno, el 5 por x lo divido por 5 y el 3 lo dejo igual, no lo divido, ¿sí? Me termina quedando este error, ¿sí? Acá me salteo asociativa, inverso multiplicativo y neutro multiplicativo para llegar a que esto es x. ¿Sí? Espero que se entienda que esto es x, ¿sí? Me estoy salteando pasos. Y se llega al error. Se llega al error a que x más 3 es 8 quintos. Pero esto es lo que está pasando. Uno no puede dividir a donde uno quiera. Entonces, no puedo simplemente dividir al 5 por x porque sé que se me va a cancelar. Uno tiene que dividir a todo el lado, a todo un miembro de la igualdad, o izquierdo o derecho. ¿Sí? Divido ambos y todo. No puedo el 3 decir, ah, che, no lo quiero dividir a este, lo dejo aparte y divido solo el 5 por x. Entonces, por eso es que no es válido esto. Porque a pesar de que parece como que lo pasaste dividiendo, no podés pasarlo dividiendo porque no está multiplicando a todo. Si estuviera multiplicando a todo el 5, si fuera así, sí podrías pasarlo. ¿Sí? Sí podrías pasarlo. ¿Por qué? Porque una vez que vos dividís por 5 ambos lados, este 5 realmente se cancela y acá te queda 8 quintos. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre esto y 5 por x y eso sumado 3 es que en uno sí podés dividir ambos lados y se cancela el 5 y en el otro no, ¿sí? Eso es lo que pasa acá. Uno no siempre puede pasar las cosas dividiendo, ¿sí? Tiene que tener un orden, tiene que pensar cuándo se puede hacer, ¿sí? En el caso este, si vos dividís por 5 ambos lados, que voy a saltearme, voy a directamente dividir por 5 en esta igualdad, fíjense que acá
realmente si yo asocio, y en lugar de hacer primero la multiplicación, en lugar de hacerlo de arriba, asocio y hago 5 dividido 5, y después multiplico por x más 3, espero que se entienda que sí te queda que x más 3 es 8 quintos, porque esto es un 1, ¿sí? Entonces, la gran diferencia es que acá yo no podía, al dividir por 5, solo atribuírselo al 5 por x, ¿sí? Yo no puedo hacer eso, no puedo cancelar un 5 que está multiplicando a una sola cosa de uno de los miembros y no a todo, ¿sí? Con hacerlo del otro miembro en todo, ¿sí? Yo no puedo dividir el 5 acá en todos lados y acá no dividir el 5 en todos lados, dividirlo donde yo quiero. No puedo hacer eso, ¿sí? Entonces acá viene la lógica de que yo a veces digo que uno puede pasar algo multiplicando si está multiplicando a todo, ¿sí? Pero el por qué viene de esto, ¿sí? Viene así. Y este es el gran error, yo creo que, de lo más difícil de entender si uno solo conoce el método 2. El método 2 se lo explican, está todo bien, hasta que me pasan el 5 dividiendo antes que el 3 restando, ¿sí? Y está bien que no se entienda, pero si uno lo piensa con el método 3, les aseguro que no van a tener ese problema, ¿sí? Ese problema de, che, ¿y cuál paso primero? Y bueno, piensen, si yo divido ambos lados, el 5S se me cancela, ¿sí? No se te cancela, ¿sí? Porque tenés que distribuirlo primero, ¿sí? Entonces, espero que se entienda el cuándo, ¿sí? El cuándo pasarlo es una cuestión jodida, ¿sí? Es una cuestión difícil. El orden de las cosas, ¿sí? Pueden, si quieren acordárselo, si uno primero pasar las cosas sumando, después las cosas multiplicando, pueden pensarlo así, ¿sí? Separando en términos, pueden pensarlo así, pero la idea es la siguiente, la idea es que tiene que cancelarse con lo que hayas hecho a ambos lados al hacer el paso de propiedad uniforme, ¿sí? Si se cancela, está todo bien, ¿sí? Si se cancela, como este caso, se cancela el 5 con este y este se queda un 5 dividiendo, está todo bien, es como pasarlo dividiendo, ¿sí? Fíjense que si uno tiene, voy a sacar, si uno tiene eso y uno dice, che, ¿y acá puedo pasar el 5 dividiendo? Y sí, resulta que sí podés pasar el 5 dividiendo, pero es porque está multiplicando todo, ¿sí? Y no me gusta tanto decirlo de esa forma, me gusta más decir que cuando vos dividís ambos lados, este se cancela, ¿sí? No es que te queda algún resto en algún lado de la igualdad, como si queda si esto es 5 por x más 3. Espero que se entienda lo que está pasando. Lo que pasa acá es que este dividido 5 no se cancela con este 5. Yo no puedo cancelar, ¿sí? No está bien, ¿sí? No está bien cancelar. Si estuviera bien, sí estaría bien dividir por 5 ambos lados, ¿sí? Ahí dividir por 5 ambos lados, cancelé estos, pero no puedo cancelarlos, porque tengo que distribuir y después sí, ¿sí? Finalmente, terminé con el método 3, es el más difícil, ¿sí? Pero es el que realmente dicta todos los porqués acerca de las ecuaciones y acerca de la resolución de estas mismas. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de ecuaciones utilizando algunos de los tres métodos, vamos a ver qué onda, ¿sí? Lo que generalmente vamos a hacer es aplicar el segundo método, pero conociendo la existencia del tercero, ¿sí? Generalmente vamos a hacer eso, ¿sí? Como primer método, como primer ejemplo de ecuación, vemos 5 por x más 3 igual a menos 2 por, paréntesis, x más 1 más x, ¿sí? Este va a ser el primer ejemplo, ¿bien? Van a ver mucho que se hace esto de el 5 por x se lo omite, ¿sí? Si yo te pongo 5x, así, el número 5 con la x, me estoy refiriendo a 5 por x. Pasa bastante, ¿sí? Se omite cuando hay una incógnita y un número acompañándola. Pero me estoy refiriendo a la multiplicación entre ellos. Bien, entonces si ustedes quieren pueden probar, ¿sí? Pueden probar algunos valores, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, pueden probar con x igual 0 y a ver qué les da. Yo les aseguro que la cuenta del lado izquierdo les da 3 y del lado derecho les da, del lado derecho, a ver, digamos, pongamos esto, vamos a poner que esto es igual al lado izquierdo, ¿sí? LI del lado izquierdo,
Y el lado derecho, si usted reemplaza con 0, los invito a hacer la cuenta, les va a dar -2. ¿Sí? Entonces, claramente, x igual 0 no es una solución, ¿no? Porque los lados no dan lo mismo. ¿Bien? Entonces, x igual 0 no es solución. Y x igual 1, x igual 1, si ustedes hacen la cuenta, les va a quedar 8 del lado izquierdo y -3 del lado derecho, si no me equivoco. Sí. Y bueno, nuevamente los lados no son lo mismo, así que ni 0 ni 1 son solución, ¿sí? Entonces, acá se complica un poco el probar, ¿sí? Les aseguro que si se ponen a probar, se les va a complicar, ¿sí? No les va a dar con 2, no les va a dar con 3, no les va a dar con 4, con -1, con -2, con números negativos tampoco. No les va a dar, ¿sí? Porque la respuesta es un número bastante feo, ¿sí? Entonces, el método de probar acá se puede ver una de sus grandes limitaciones, que es, si la respuesta es fea, muy difícilmente la vas a encontrar, ¿sí? Entonces, adiós al método 1. El método 2 es, bueno, despejar la X, ¿sí? Pasando cosas. Y vamos a utilizar este, pero conociendo las justificaciones de por qué las cosas pasan, ¿sí? Entonces, lo primero que yo quiero hacer es el lado derecho, la igualdad, escribirlo un poquito más lindo, porque veo como que se puede hacer una distributiva, se pueden hacer cosas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque esta es una ecuación que no es igual a la que estaba antes, que tiene x a ambos lados, ¿sí? Y si yo quiero despejar la x tiene que estar de uno solo de los lados, ¿sí? Del otro tiene que haber un número. Entonces, en principio, lo que queremos hacer es dejar las x de un lado, ¿sí? Y para dejar las x de un lado, se prefiere, digamos, resolver un poquito acá para que te quede algo más lindo y después las pasas todas para un lado, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es resolver un poquito el lado derecho, el miembro derecho, sin hacer nada en el miembro izquierdo. Fíjense que en estos 3 pasos el miembro izquierdo de la igualdad sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es la distributiva con el -2. El -2 acá, pum, distributiva. Este es el primer paso, ¿sí? Y acá me estoy salteando algunas cosas, ¿no? Porque ya estoy haciendo la cuenta. -2 por x lo pongo como -2x. Ya omito el por. Y el -2 por 1, no estoy poniendo -2 por 1, estoy poniendo -2, porque ya hice la cuenta. Me salteé algo. Esto es algo que van a ver un montón. En las ecuaciones se suelen saltear muchos pasos, ¿sí? Entonces, lo que hice fue aplicar distributiva más hacer cuentas, ¿sí? Ese fue del primer al segundo paso, ¿bien? Del primer renglón al segundo, digamos, apliqué de la primera línea a la segunda, apliqué distributiva e hice cuentas. De la segunda a la tercera línea, lo que yo hice fue asociar distinto. Este -2, apartarlo y hacer -2x más x. O sea que lo que estoy aplicando es conmutativa más asociativa, ¿sí? O sea, estoy conmutando estos dos, ¿sí? Estoy cambiando, el -2 lo pongo allá y el más x lo vengo acá, lo pongo acá, y después hago -2x más x y luego hago el -2, ¿sí? O sea que espero que se entienda que de acá a acá hay bastantes cosas. Es asociativa y conmutativa. Y el primer paso fue distributiva y cuentas. Espero que se entienda que yo hice eso. ¿Sí? En el primer paso y en el segundo, asociativa conmutativa. No es una boludez. O sea, realmente las X las pude juntar porque apliqué estas dos propiedades. ¿Sí? O sea, hice -2x más x que me da -x. Otra vez la cuenta la hice bastante rápido. -2x más x es como tener de una cosa, tenemos -2 y después le sumamos una de las cosas. Es decir, lo podemos pensar al revés, ¿no? Tenemos un paquete y le restamos 2 paquetes. Si a un paquete le restamos 2 paquetes, terminamos debiendo un paquete o tenemos -1 paquete, ¿sí? Como que la resta la podemos ver como deber, ¿sí? Si vos tenés un solo paquete y debes 2, podés dar 1, pero vas a seguir debiendo 1. Entonces, por eso, -2x más x me da -x. Espero que se entienda eso. Me estoy salteando pasos nuevamente, o sea, estoy haciendo las cuentas rápido. Bien. Y esto les va a pasar bastante. Y acá es cuando llegamos a mirar que el lado derecho de la igualdad quedó un poquito más lindo. Quedó como el lado izquierdo, en el sentido de un número por x más un número. O un número por x menos un número. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar las x de un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero despejar la x.
yo creo, en el método 2 y método 3 se despeja la X, se deja la X lo más sola posible de uno de los lados. Ahora, del lado izquierdo al lado derecho, paso todo las X del lado derecho al lado izquierdo, como ustedes quieran, ¿sí? Ustedes deciden. Si hacen bien las cosas, da lo mismo que el lado eligen. O sea, da realmente lo mismo. Yo elegí el lado izquierdo, o sea, este menos X lo pasé para acá. ¿Y cómo lo paso? Si está restando la X, lo paso sumando, ¿sí? Con todo lo que eso implica, ¿sí? ¿Por qué puedo, si está restando, pasarla sumando? Por propiedad uniforme, lo que en realidad estás haciendo es sumar X a ambos lados, acá se cancela y te queda un 0 y te queda solo el -2, y acá te queda el más X. O sea, entiéndase el porqué del pasar las cosas, por qué puedo hacerlo. Pero yo voy a decir que lo paso, ¿sí? Pero entiéndase de dónde sale, ¿sí? Me queda 5X más X. Y con el más 3 de acá, ¿qué hice? Resté 3 a ambos lados. Cuando resté 3 a ambos lados, este se me canceló y este de acá me quedó el -2 que ya estaba con el -3, ¿sí? Lo pasé restando, ¿sí? Entiéndase que en realidad pasarlo restando es aplicar la propiedad uniforme, ¿sí? Bien. Y bueno, próximo paso, ¿sí? O sea, yo diría que acá aplicamos propiedad uniforme o pasamos cosas, pero a mí me gusta más decir que utilizamos la propiedad uniforme y un montón más de propiedades. Utilizamos neutro, inverso, o sea, acá hay muchas cosas salteadas, ¿sí? Muchas, ¿sí? Es como que utilizamos el método 2 explícitamente, pero estamos pensando en el método 3 como justificación del método 2, ¿bien? Y después el próximo paso son cuentas, ¿sí? De acá a acá, cuentas. Si vos tenés 5 paquetes y le sumás 1, tenés 6 paquetes. O sea, 5 por X más X te da 6X. Y -2 menos 3 es -5. O sea que 6X es igual a -5. O sea, 6 por X es igual a -5. O sea que tenemos que encontrar un número que multiplicado por 6 nos dé -5. Bueno, paso el 6 dividiendo y me da X es igual a -5 sextos. Y listo. Esa es la solución. Si ustedes se ponían a pensar, no es fácil encontrar un número que multiplicado por 6 de -5, porque es medio raro, ¿no? Es como, si lo multiplico por 0, me da 0, no me da -5. Si lo multiplico por 1, me da 6, ya me pasé. Si multiplico por -1, me da -6. Me quedé muy corto. Entonces, no es fácil, ¿sí? Pero si pensamos en que las cosas multiplicando pasan dividiendo, es muy fácil. Ahora, el por qué es porque yo dividí ambos lados por 6. Del lado izquierdo se me canceló el 6, ¿sí? Asociativa, inverso, neutro, multiplicativo. Hay un montón de cosas, ¿sí? Siendo hechas en este último paso. Yo le voy a poner propiedad uniforme. Propiedad uniforme, pero en realidad hay muchas cosas más ahí, ¿sí? Entonces espero que se entienda que llegamos a que X tiene que ser -5 sextos. Y por eso el primer método no funcionó. Anda a probar con el número -5 sextos. Muy difícilmente van a probar con ese número. ¿Bien? O sea, por eso yo concluyo que X tiene que ser -5 sextos. ¿Bien? Ok. También se puede escribir esto de la forma esta, S igual el conjunto con el número -5 sextos. O sea, el conjunto cuyo único elemento es el -5 sextos. La S viene de solución, ¿sí? Es como el conjunto solución. El conjunto solución es un conjunto que tiene adentro las soluciones como elementos, ¿sí? Lo pueden escribir de la forma que más les guste, ¿sí? Le estoy presentando esta porque hay veces que es útil esta, ¿sí? Vamos a verlo en los otros dos casos que es útil esta. Ahora, yo les quería decir algo. Y che, ¿cómo sabemos si lo que hicimos está bien? ¿Qué pasa si dudamos? Quizás nos equivocamos en una cuenta, quizás -2 menos 3 daba -6 y no -5. Bueno, hay una forma de corroboración de las ecuaciones, ¿sí? Corroborar, ¿sí? No es algo que sea necesario, ¿eh? Si confían mucho en ustedes mismos, no es necesario. Pero se puede corroborar en el sentido de que, bueno, si llegamos a que x igual -5 sextos tiene que ser la solución, la única solución, porque este paso no nos dio más soluciones y son todos pasos lógicos, propiedad uniforme y todo eso. ¿Qué tal si probamos el -5 sextos en la primera igualdad y vemos si nos da? ¿Sí? O sea, haces el lado izquierdo, que te va a dar 5 por -5 sextos más el número 3, ¿sí? Te fijas si es igual, voy a poner un igual pero con signo de pregunta, porque no voy a afirmar que son iguales, voy a preguntar si son iguales.
5 por menos 5 sextos más 3 versus, digamos, menos 2 por x más 1, que pasa a ser menos 5 sextos más 1, más x, que bueno, es más menos 5 sextos. Yo los invito a probar que esto es cierto, ¿sí? Los invito a probar que 5 veces menos 5 sextos más el número 3 les va a dar un número que va a ser el mismo que sale de este lado de la igualdad. Yo no lo voy a hacer, ¿sí? Ustedes pueden sumar, pueden multiplicar, pueden sumar de nuevo, pueden, ¿sí? Son cuentas que se pueden hacer, ¿sí? Pueden verificar que estos dos lados les va a dar el mismo número y por lo tanto menos 5 sextos es una solución válida. O sea, ustedes tienen el poder de verificar, ¿sí? De ver si lo que hicieron está bien, si realmente el número al que llegaron es una solución. ¿Bien? Voy a pasar al segundo ejemplo. Segundo ejemplo, muy parecido. 3x menos 1 igual a menos 2 por la cantidad 1 menos x más x. ¿Sí? Ok, ¿qué vamos a hacer? Muy parecido. Voy a escribir el lado derecho un poquito más lindo antes. Ya me voy a saltear estos pasos de lo que fui haciendo propiedad uniforme. No lo voy a decir más, pero tengan en mente que siempre está presente. ¿Sí? Siempre está presente. Los axiomas siempre están presentes. ¿Sí? Las propiedades conmutativas, asociativas, están muchísimas veces presentes, ¿sí? Aunque no las nombremos. Bien. 3x menos 1 igual a menos 2, 1 menos, x, menos 2 por 1 menos x más x. ¿Qué hacemos? El lado derecho hago la distributiva, ¿sí? El menos 2 con el 1 y el menos 2 con el menos x, ¿sí? Menos 2 con 1, o sea, menos 2 por 1 da menos 2. Y menos 2 por menos x, menos por menos más, me da 2x, positivo, ¿sí? Más, sumado. Bien, acá ya hice cuentas además de la distributiva. Lo mismo que antes, distributiva y cuentas, ¿sí? Y el más x quedó igual porque sigue siendo el más x. Bueno, asocio y 2x más x lo resuelvo, me da 3x, ¿sí? Y ahora sí es lo que digo, bueno, las x pasémoslas del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo, fíjense que hasta ahora está intacto. El 3x lo pasé restando y el menos 1 este lo pasé sumando acá. ¿Sí? Entonces me queda que 3x menos 3x es igual a menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1, si es una cuenta, ¿sí? Y 3x menos 3x, espero que se entienda que es 0, porque 3 por x es un número. Si vos le retas un número a sí mismo, te va a dar 0, ¿sí? Entonces nos queda que 0 es igual a menos 1. 0 igual a menos 1. Les debería sonar extraño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Nosotros qué esperábamos obtener? Esperábamos obtener x igual a algo, ¿sí? ¿Qué pasó? No hay x, no hay solución, no tengo x. ¿Será que no hay solución si se me va la x? Bueno, en principio esa no es la justificación, ¿sí? Eso no es cierto, no es porque se haya ido la x. El problema es que por medio de pasos lógicos, llegamos a que si 3x, si existiera un número x, tal que 3 por ese número menos 1 es lo mismo que 1 menos ese número, todo multiplicado por menos 2 y luego sumar de nuevo ese número, o sea, si existiera un número que cumpla la ecuación esta, por medio de pasos lógicos, 0 tiene que ser menos 1, ¿sí? Entonces, llegamos a lo que se llama un absurdo, ¿sí? Y esto es lógico, digamos, porque es lo mismo que decir esto, es lo mismo que si yo les pongo 1 más x igual a x, ¿sí? Nada más que este caso es un poco más obvio, ¿sí? Eh, Claramente esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque si vos tenés un número y le sumás 1, un número sumado 1 siempre cambia, ¿sí? Entonces no puede ser que el número sea lo mismo que el número sumado 1. ¿Me explico? Entonces 1 más x nunca puede ser x, ¿sí? Acá es bastante visible, pero así, escrito así, porque yo les camuflé un poco el absurdo para que no se den cuenta en principio que esto es un absurdo. Pero cuando van haciendo cuentas, llegan a esto de acá. A esto de acá. Miren esto. 3x restado 1 tiene que ser lo mismo que menos 2 más 3x. O sea, a 3x, esto de acá, este lado derecho, lo pueden ver como 3x menos 2, ¿no? En lugar de menos 2 más 3x, lo ven como 3x menos 2. Conmuto. Cambio de lugar. ¿Sí? Y espero que se entienda que estamos diciendo que existe un número que restarle 1 es lo mismo que restarle 2. No puede ser, ¿sí? No puede ser que a un número le dé lo mismo restarle 1 que restarle 2.
¿sí? Porque 3x es lo mismo que 3x. ¿Cómo puede ser que si le restaste 1 y le restaste 2 te dio lo mismo? Es absurdo, ¿sí? Eso, si no lo notaron, lo podrían haber notado desde acá. Pero si no se dan cuenta, siguen y el absurdo es más visible todavía. 0 igual a -1 es absurdo, ¿sí? No son el mismo número. ¿Me explico? Entonces espero que se entienda que lo noten antes o después, esto llega a un absurdo y eso significa que desde lo que partimos tiene que ser un absurdo, ¿sí? Nada más que bastante camuflado. Si todo lo que hicimos está bien, lo único que puede haber pasado es que partimos de una igualdad que no puede darse nunca, ¿sí? O sea, no hay x que cumpla la ecuación o no hay solución. Les pongo tres formas de escribirlo. No hay x que cumpla la ecuación, no hay solución y la última, y por qué les presenté la forma de escribir esta, es que se escribe S igual conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío tiene dos notaciones, ¿sí? Una notación es la de las llavecitas y no poner nada adentro, ¿sí? Esta es la notación del conjunto vacío, no hay nada adentro. Y otra notación es un circulito tachado, ¿sí? Son dos notaciones que significan lo mismo, se llama conjunto vacío, ¿sí? ¿A qué me refiero con conjunto vacío? A un conjunto que está vacío, que no tiene ningún elemento, al conjunto sin elementos, ¿sí? Tiene sentido que la respuesta sea esta porque no hay ningún elemento que cumpla la... No hay soluciones, ¿sí? O sea, lo pueden escribir de cualquiera de las tres formas. Yo los presento esto porque si a veces por si lo ven escrito, ¿sí? Significa que no hay solución, ¿sí? Acuérdense que la S es de conjunto solución, ¿bien? Ok. Entonces, ese es un ejemplo que constituye una ecuación que no tiene solución, ¿sí? Puede no haber soluciones, ¿sí? Puede haber una, puede haber muchas, ¿sí? Y ahora vamos a ir con el tercero, ¿sí? El tercero nos dice que 3x menos 2 es igual a 2 por x menos 1 más la x, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Hago distributiva con el 2. 2 por x menos 2 por 1. 2 por x es 2x y 2 por 1 es 2. ¿Sí? Así que espero que se entienda este primer paso. ¿Sí? Distributiva más cuentas de nuevo. Segundo paso, la 2x lo uno con el x. O sea, hago conmuto, cambio de lugar y asocio. 2x más x me da 3x. ¿Sí? Fíjense que lo natural que parece esto, pero en realidad se están aplicando dos propiedades. ¿Sí? Pero son tan básicas que ni las pensamos. ¿Sí? Como que conmutamos sin pensarlo, básicamente. Y asociamos sin pensarlo. Estamos muy acostumbrados. El 3x lo paso para el otro lado y el menos 2 lo paso para el otro lado sumando. ¿Sí? Otra vez, este paso es una doble propiedad uniforme. ¿Sí? No es una boludez este paso. Hay muchos pasos que se están salteando acá. ¿Sí? Pero estoy haciendo el método 2, pero quiero que piensen en la justificación en el método 3. ¿Sí? Como justificación del método 2 en el método 3. Es decir, el 3x, ¿cómo puede ser que pasó restando? Porque realmente lo que hicimos fue restar a ambos lados 3x. Cuando lo restás de este lado al 3x, ¿sí? Y lo restás de este lado al 3x, acá lo podemos escribir como 3x menos 3x y acá lo cancelamos, porque 3x menos 3x te da 0. ¿Sí? Lo mismo con el menos 2. ¿Cómo puede ser que el menos 2 pasó sumando? Y bueno, porque si tenés menos 2, sumás 2 a ambos lados y de acá se te cancelan y acá te queda menos 2 más 2. ¿Sí? Así que espero que se entienda eso. Bien. Entonces te llegas a que 3x menos 3x es lo mismo que menos 2 más 2. Menos 2 más 2 da 0. Y 3x menos 3x espero que se entienda que da 0 también. Entonces nos quedó que 0 es igual a 0. ¿Se cancelaron las x? ¿No hay solución? No. No es cierto eso. No es cierto que no haya solución. ¿Sí? Y lo que quiero que noten es qué pasó acá, digamos, lógicamente, qué pudo haber pasado. Bueno, lo que pasó es que partimos de algo, partimos de, existe un número x que cumple esta ecuación. Por medio de pasos lógicos llegamos a que si eso es cierto, 0 es igual a 0. ¿Sí? O sea que el número x puede ser lo que yo quiera, ¿sí? Porque no llegamos a que x tenga que ser ninguna cosa. No llegamos a ninguna restricción sobre x, ¿sí? Es decir, esto se cumple si, solo si, 0 es igual a 0. Pero 0 es igual a 0 independientemente de x, ¿sí? ¿Me explico? Es lo mismo que si yo les diera esto. Si yo les diera, en lugar de 1 más x igual a x, se lo voy a modificar un poquito. Este sería un caso 1 más x igual a 1 más x. Si ustedes tienen que 1 más x igual a 1 más x, más vale que cualquier número va a cumplir esto. Porque sumar 1 es lo mismo que sumar 1. Digo, los lados son iguales. Claramente cualquier número es solución de esto. Porque está haciendo la misma cuenta de cada lado. ¿Sí? Nada más que acá se las camuflé un poquito. Porque esta cuenta de acá, después de resolverla, fíjense que le da 3x menos 2. Lo mismo que acá. ¿Sí? Bien. O sea que fíjense que de acá, ustedes ya quizás alguno se dio cuenta,
se dan cuenta que, ah, claro, 3x menos 2, 3x menos 2 siempre son lo mismo. O sea que esto da solución todo número real. ¿Sí? Todo número, decimos reales porque nosotros vemos que los reales son todo lo que hay. ¿Sí? Bien. Entonces espero que se entienda por qué en este caso, en ambos casos la X desapareció. Pero fíjate que en un caso no hay solución y en el otro caso la solución son todos los reales. ¿Sí? Todo número solución o el conjunto de los números reales solución. ¿Sí? Con todo me refiero a todo número real, ¿sí? Porque acá en este curso nos vamos a centrar que nuestro mundo son los números reales, no hay más números que los reales, no nos interesan, ¿sí? Bien. Ok. Básicamente eso, les quería dar tres ejemplos, uno con solución única, uno sin solución, otro con solución todos los números reales, o sea, infinitas soluciones. Y esto es bastante interesante. Puede haber infinitas, puede haber una, puede haber ninguna. No les di ningún caso en donde hay dos, pero les aseguro que se pueden crear eh, ecuaciones en donde hay dos soluciones. Se pueden crear ecuaciones donde hay tres soluciones. Y en general se pueden escribir ecuaciones que tengan la cantidad de soluciones que uno quiera. ¿Sí? Entonces, esto es bastante interesante y quiero que noten también que al resolver una ecuación pueden corroborar siempre y además el proceso de resolución es lógico, es el método 2 de pasar cosas, pero siempre pensando en el método 3 como una justificación, ¿sí? La propiedad uniforme, ¿sí? Tengan cuidado, otra vez, yo no pasé este 2 dividiendo acá porque no podría, ¿sí? Fíjense que yo elegí los cuándos, ¿sí? Elegí cuándo pasar cosas y cómo, ¿sí? Eh, Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Si ustedes se encuentran con esta ecuación e intentan pasar el menos 2, capaz, o vamos con esta, quizás mirarla así es difícil porque uno no sabe qué hacer, porque la X está de ambos lados, ¿sí? Pero si uno piensa que la tiene que despejar, primero dejemos todas las X de un lado, ¿sí? Esa es la lógica que uno adopta. Y quizás si uno de los lados de igualdad es muy complicado, pero uno ve que lo puede escribir un poco más simple, si esto es experticia. O sea, yo ya conozco que esto por medio de distributivas y asociativas y conmutativas, o sea, por medio de propiedades de los números, se puede escribir como mucho más lindo. 3x menos 2 es mucho más lindo que 2 por un paréntesis con una resta más x, ¿sí? Entonces, primero lo escribo lindo porque me ayuda a mí mirarlo de otra forma. Y después digo, ah, bueno, vamos a dejar las x de un lado, los números del otro, ¿sí? Pero espero que se entienda que para resolver una ecuación no podemos no pensar en la propiedad uniforme, hay que tener cuidado, ¿sí? Las cosas multiplicando no siempre pasan dividiendo, por esto, por ejemplo, yo acá no puedo pasar el 3 para acá, yo acá no puedo pasar este 3 para acá, hay que tener cuidado. O sea, fíjense que yo lo que hice lo hago con bastante cuidado, ¿sí? Ahora les estoy haciendo notar que podría haber cosas que son inválidas, ¿sí? Ustedes llegan a esto y dicen paso el 3 a ambos lados, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque puedo multiplicar, digo, puedo pasar dividiendo siempre y cuando esté multiplicando a todos, ¿sí? Siempre y cuando uno piensa en el método 3 como justificación, esté todo bien, siempre y cuando uno haga el método 3 y termine dando como consecuencia el método 2, ¿sí? Pero hay veces que no pasa eso, porque no es válido pasar restando cuando vos quieras, pasar sumando cuando vos quieras. Por ejemplo, este menos uno, yo no lo puedo pasar para acá sumando. ¿A uno le encantaría? Seguro que a uno le encantaría, porque un x menos uno ahí está medio feo, pero no lo puedo pasar porque el menos uno no está afectando a todo. ¿Sí? Si yo sumo uno a ambos lados, no es lo mismo sumar uno acá, ¿sí? Que sumar uno donde yo quiera acá. ¿Sí? Entonces yo no podría pasar este menos uno sumando. Así que yo quiero que se replanteen qué harían ustedes si tienen esta ecuación, ¿sí? Y fíjense la cantidad de cosas que pueden hacer, ¿sí? Va a haber algunas de ellas válidas, algunas no, ¿sí? Yo acá les mostré la forma válida, ¿sí? Pero está bueno equivocarse, ¿sí? Tienen que pensar realmente cuándo se pueden pasar las cosas y cuándo no, ¿sí? Porque en principio yo voy algo restando y a mí me dijeron que restando yo lo puedo pasar sumando, entonces ¿por qué no lo puedo pasar? Bueno, porque es importante el cuándo y es importante el método 3 como justificación del método 2.